Muy bien, muchas gracias Daniel. Mientras se va preparando José Crosa, lo voy a presentar. Hay muchos aplausos por todos lados por la presentación, Daniel, no sé si los ves. Bueno, el doctor José Crosa obtuvo su licenciatura en la Universidad de la República, aquí en Uruguay, y posteriormente su doctorado en 1984 en la Universidad de Nebraska, Lincoln, Estados Unidos. Realizó una estancia postdoctoral en el Centro Internacional de Mejoramiento en Maíz y Trigo, el CIMIT, entre 1984 y 1986. Desde el año 2007 es el director de la Unidad de Biometría y Estadística de este centro, donde realiza investigaciones basadas en modelos genómicos y de interacción genómica-ambiente. Se interesa en el desarrollo de métodos estadísticos para modelar la interacción genotipo-ambiente, así como los modelos lineales mixtos para el mapeo de QTLs y la interacción de QTLs ambiente. También da clases de genética estadística. Muy bien. Adelante, José, con tu presentación. José. ¿Dónde está? No te escuchamos, tu micrófono está. Ya, ahora sí ahí, está ahora activo. sí. Yes. Perfecto. Gracias. No sé si ven la pantalla así como está o... Vemos la pantalla pequeña, se ve pequeña la diapositiva, pero vemos. Sí, ven más, ven la pantalla más grande. Ahí ya la vemos bien, perfecto. Sí. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar con ustedes. No preparé tanto como Daniel, pero algunas cositas preparé más bien de los resultados de selección genómica. Hablamos de selección genómica de hace tiempo y si miramos la literatura atrás, sabemos que desde Darwin, ¿no? Que decía que la domesticación de animales y plantas era susceptible a mejoramientos rápidos, ¿no? Y entonces llegan al mercado más rápido. En aquel tiempo o hace unos años atrás se necesitaban unos de 30, 40 años, ¿no? Para que el producto llegara al mercado. Hasta hace unos años atrás, muchos años atrás, la única información que teníamos era lo que observábamos en el campo, ¿verdad? El valor fenotípico y a veces, sobre todo en el mejoramiento animal, la información de pedigrí, ¿verdad? ¿Cuáles están relacionados? ¿Cuáles no están relacionados? En plantas el pedigrí no se colectó o no se colectaba mucho. Bueno, el sector privado lo colectaba mucho. CIMIT en trigo lo colectó. Y por eso ahora tienen programas de mejoramiento bastante buenos y bastante eficientes. Después vino, bueno, el desarrollo de los marcadores, desde las isoenzimas hasta los SNPs. Y aparece la selección asistida por marcadores, que fue una contribución importante, ya que los marcadores ayudaron a detectar genes o a estar ligados a QTL que se usaban mucho en la selección asistida. Sobre todo para los caracteres no complejos, ¿verdad? Para caracteres complejos, la selección asistida por marcadores no podía explicar muchas cosas. Era muy chico. Entonces, estuvimos como 20 años haciendo análisis de marcadores, haciendo QTLs. Después nos movimos al mapeo de genes, hasta que los marcadores se volvieron más baratos y más densos, y entonces se pudo desarrollar la teoría de la selección genómica, donde en realidad no nos importa mucho en dónde está ubicado el marcador,
asumimos que el marcador debe estar relacionado a algún gene de efecto muy chico, de tal forma que la predicción sea más eficiente. Entonces ahora, en el mejoramiento moderno, lo que tenemos es, aparte de la observación fenotípica, aparte de la información del pedigrí que podemos tener entre los individuos, tenemos los marcadores. Entonces, la ventaja de la selección genómica es exactamente usar los marcadores como un perfil de los individuos y de esa forma poder relacionar los individuos a través de los marcadores. Y de alguna manera poder usar esos marcadores ¿para qué? Bueno, si el pedigrí es la parte del valor de cría que nos dan el parentesco, el marcador es la parte del valor de cría que me va a dar ese rearreglo de alelos que hay en cada meiosis que desemboca en tener una variación que se llama el muestreo mendeliano, ¿verdad? Yo no soy igual a mi hermano, soy parecido, pero no soy igual. Entonces, esa diferencia mendeliana la toma o la explica el marcador, lo que hasta hace unos años no se podía. Entonces, no es que la selección genómica sustituya la observación, es que se puede acortar el ciclo. ¿Por qué? Porque entonces en lugar de esperar 16 años para tener una variedad de eucaliptus, en 8 años la puedo hacer. ¿Por qué? Porque la segregación mendeliana la puedo predecir a través de los marcadores. Entonces, claro, eso despertó una curiosidad tremenda, ¿no? Por eso yo digo, el proceso formativo de los estudiantes y la formación de estudiantes tiene que despertar esa curiosidad en los estudiantes. Decir, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué esto me ayuda? ¿Y por qué la selección genómica ayuda? Bueno, porque acorta el ciclo. Simplemente eso. Entonces yo puedo llevar al mercado los productos en menos años y quizás a un costo más bajo y quizás con mucha más predicción. Entonces, lo fundamental para mí en la parte genómica es que vamos a cortar el ciclo de selección, así como se mostró claramente, y lo mostró Francisco claramente en la primera presentación, ¿verdad? Y lo han demostrado en ganadería, a cortar el ciclo. En lugar de que el producto llegue al mercado en X años, a cortar ese ciclo, 2 o 3 o 4 años. En el mejoramiento vegetal, en el mejoramiento, digamos, de los cultivos que yo conozco, que he trabajado, que es maíz y trigo, a cortar el ciclo unos 3 años. Entonces lo que hacemos es usar exactamente lo que mencionaba hoy Ben Hayes, de usar y hacer el speed breeding del invernadero y hacer 4 ciclos en un año. Hacer 4 ciclos en un año en el invernadero. Y eso combinarlo con selección genómica. Entonces ahí, en un año, me ahorro 3 años. Entonces, si estamos hablando de trigo, digamos, en 4 años tengo unas líneas F4 que todavía están segregando, pero no quiero tener más endogamia. No la necesito. Esas líneas las voy a evaluar en los ambientes típicos, en el campo, en 7 o 10 ambientes típicos en el campo. De ahí saco los datos y avanzo a la etapa de comercialización. Y uso los valores de cría, la predicción de los valores de cría, los uso para reciclar las líneas. Entonces, una parte genómica importante, una contribución tremenda de la genómica también,
es la selección de los padres. ¿Por qué? Porque me permite optimizar la selección de los padres. Me permite tener sistemas donde voy a optimizar, uno de los objetivos es aumentar la ganancia genética, mantener la diversidad y no incrementar la endogamia. Entonces, con esos tres pilares, uno espera que los resultados de genómica sean realmente eficientes, como lo son, ¿no? Y como decíamos hoy, y como decía Daniel, el costo, no hablamos del costo de los teléfonos celulares, vamos y lo compramos, ¿no? Y ha disminuido totalmente el costo de esto. ¿Cómo van a disminuir? ¿Cómo están disminuyendo el precio de los marcadores? Entonces yo lo único que quiero hacer, a lo mejor un poco impulsado por tener que convencer a mejoradores de usar genómica. Yo sé que a ustedes no los tengo que convencer de nada, ¿no? Pero les quiero mostrar resultados, las realizaciones de ganancia genética usando el ciclo rápido de selección genómica, básicamente en maíz. Entonces, el maíz hicimos inicialmente en el 2008 empezamos un experimento donde el mejorador de maíz para Sub-Saharan África hizo 8 cruzas biparentales. Estas son las cruzas biparentales. Una línea por otra línea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, lo que hizo fue hacer la cruz de las líneas y hacer la selección en la F2. ¿Por qué? Porque en la F2 es en donde se tiene el máximo de desequilibrio de ligamiento. No se necesitan muchos marcadores. Con 200 marcadores hicimos todo esto. Usamos un índice de selección también, porque los materiales se evaluaron en muchos sitios. Y entonces, ese fue el ciclo 0, la F2. Y después, él empezó a seleccionar basado en marcadores el ciclo 1, el ciclo 2 y el ciclo 3. Y estos son los resultados del ciclo 1, ciclo 2 y ciclo 3. Ustedes ven que no es una ganancia así que uno dice, ¡pah! Mirá, el ciclo 0 es el peor, el ciclo 1 es un poquito mejor. No, no es tan así, porque la vida y la biología no es tan fácil, pero ustedes ven que normalmente hay una ganancia del ciclo 3 que en muchas de estas biparentales es bastante importante, como esta, como esta, como esta, como esta un poquito, bueno, esta no tanto. Pero entonces, si ustedes lo ven globalmente a través de las 8 poblaciones biparentales, hay una ganancia genética importante de 70 kilos por hectárea y por año. Este lo publicamos en el 2015 como fue uno de los primeros, después de lo que hizo Mewiesen, Rex Bernardo hizo simulaciones donde mostró esto. Después él tomó una parental con un estudiante que tenía Massman y mostró estos resultados con una parental. Estos resultados son con 8 biparentales en rendimiento. Y en maíces, no de los maíces de la franja maicera de Estados Unidos, sino que maíces tropicales para el Sub-Saharan África. Entonces, la ganancia genética del mejoramiento convencional, que se reportó siempre en CIMI, fueron de 18 kilogramos por hectárea y por año, en el 2013 de 32 kilogramos, estos fueron publicaciones del 2015, la ganancia genética es de 2 a 4 veces más grande en este caso, con biparentales. Estos son resultados que dieron pie a decir, bueno, entonces nos largamos a hacer selección genómica y vamos con el donador y bla, bla. Estos son también los mismos resultados a través de las 8 poblaciones. Ustedes ven que hay una ganancia, ¿no? Hay una ganancia y una regresión bastante importante sobre los ciclos de selección genómica.
Y él pudo hacer 3 ciclos en un año. 3 ciclos en un año es bastante, ¿no? Para tener un ciclo por año o un ciclo y medio por año a 3 ciclos. Y por eso la ganancia genética. La ganancia genética de genómica viene por el acortamiento del ciclo, viene por el denominador de la ecuación del mejorador, ¿verdad? Y por también tener más precisión en la estimación de los valores de cría. También ellos lo que hicieron fue esto. Se ve que todavía no estaban muy convencidos de que la predicción por marcadores funcionaba. Entonces agarraron híbridos de líneas seleccionadas por genómica, híbridos de líneas seleccionadas por el fenotipo. Y los compararon. Y dijeron, bueno, yo voy a ver porque todavía no estoy muy convencido de esto. Es como tirarme al agua y no saber si hay agua. Bueno, digo, hacelo. Yo estoy convencido, pero bueno, usted... Y lo hacen. Y entonces lo comparan con un testigo comercial, lo comparan con selección genómica, lo comparan con la selección fenotípica y no hay diferencias. No hay diferencias bajo el ambiente más importante de mejoramiento del maíz en África, que es la sequía, y bajo condiciones óptimas. No hay diferencias entre las medias. Entonces acá sí, ellos dicen, bueno, ahora sí. Ahora ya vamos a confiar en la genómica. Si seleccionamos basados en predicciones, va a funcionar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a empezar a cortar el ciclo. Eso es lo que vamos a hacer y eso es lo que están haciendo ahora. Pero, por ejemplo, ellos mostraban y decían, bueno, estos son los híbridos top obtenidos de líneas del ciclo 3 de selección genómica. Estos son los padres y estos son los testigos comerciales. Y estos son en 5 poblaciones. Entonces, los 5 híbridos o 5 o 6 mejores siempre salían de las líneas que fueron seleccionadas por selección genómica. ¿Verdad? Entonces, la ganancia sobre los testigos comerciales llegó a 98%, 47%, y sobre los padres el 17, 57%. A partir de acá, entonces, ellos hace 5 años o 4 están a full aplicando selección genómica para cortar el ciclo. También, Xuekai Zhang, un chinito que está acá en CIMIT, dijo, bueno, yo voy a hacer esto, pero no en biparentales, sino en multiparentales. Entonces, él agarró 15 líneas elite de maíz, las entrecruzó y empezó a hacer selección genómica en el ciclo 0. Y a predecir, yo les hice la predicción esta. Paulín y yo se las hicimos. En cada ciclo, una selección genómica, una predicción genómica en cada ciclo. Él usó 2 ciclos por año, pero ven que hay una ganancia. Este decremento en rendimiento se debe simplemente que él estaba asustado por perder diversidad genética. Entonces, de aquí a aquí, seleccionó no basado en la cantidad de grano, sino que basado en otros aspectos de la planta para no perder diversidad. Él tenía miedo de perder diversidad. Y después de acá se fue al ciclo 2, al ciclo 3 y al ciclo 4. Una buena ganancia con multiparentales, con 2 ciclos por año, y una buena ganancia de 134 kilogramos por año y por ciclo. Estas son este es el agrupamiento. Perdón, te interrumpo para decirte que vamos redondeando, que se nos va acabando el tiempo y no quiero que se nos vayan los asistentes, quiero que estén hasta el final la sorpresita que tenemos preparada. Muy bien. Entonces el ciclo 4 sale muy bien, el ciclo 3, y estas son las diferencias entre ellos. Y lo mismo hizo este chinito y tomó líneas de maíz amarillo, líneas de maíz blanco, seleccionadas por genómica y seleccionadas por fenotipo, y no hay diferencias entre ellas. También Xuesai vio que seleccionando por genómica es buena idea.
Y para último, y para terminar, nosotros pensamos que el mejoramiento moderno está representado por este triángulo, donde es genómica, donde es enviromic y donde es phenomics. O sea, nosotros tenemos la ecuación de la genética cuantitativa, fenotipo igual ambiente más G por E. Entonces nosotros unimos estos puntos, reducimos el field testing, y aumentamos la precisión de la selección, reducimos la demanda computacional, pero estudiamos muy bien la interacción genotipo-ambiente. Y acá tenemos los datos climáticos, que son muy baratos de juntar. Ustedes van a la base de datos de la NASA y juntan lo que quieran, tipo de suelo, lo que sea. Las imágenes, que ayudan muchísimo, sobre todo para enfermedades, y la genómica, que nos permite estudiar la interacción genómica por ambiente. Esto yo creo que nosotros pensamos que estos son los próximos 5 a 10 años que tenemos que trabajar en esto para unir estos 3 puntos. Si tienen preguntas, a la orden. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José.